Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanzas. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, maestro, que yo busque consolarnos, ser consolado, comprendernos, ser comprendido, amarnos, ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonándose es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita a la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a continuar con el tema. Este Disculpe, tema mire es que, cortito, Lick, pero disculpe, necesito mire terminarlo hoy que no. porque es Lick, tema de examen y recuerden que este examen es el lunes. Ok, este ya tiene que ver más que todo con la parte de la exploración. Aquí vamos a ver algunos porcentajes que maneja la banca Liz, ¿me escucha? en cuanto a lo que es el sector financiero. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. En el caso de la contabilidad bancaria, es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque esto permite un seguimiento sistemático de las transacciones y garantiza la integridad en la gestión de los recursos. ¿Qué sucede cuando hay buen funcionamiento, cuando hay regulaciones, cuando hay leyes? Esto favorece la confianza del público y también favorece la estabilidad del sistema financiero en general, ¿verdad? En este caso, vamos a ver la importancia de lo que es la contabilidad a través de los siguientes aspectos. ¿Por qué es tan importante la contabilidad bancaria? Hay cuatro aspectos importantes por lo que es hola, no las escuché. Díganme, Yubi me dijo algo. En WhatsApp veo que me cayó un mensaje. Tenía bajo el volumen. Yubi, Noeli le estaba llamando Lick. dígame, Noeli, mire que no le escuché, Noeli. sí, eso me di cuenta. Pero ustedes sí me Solo era, escuchan, ustedes sí me escuchan a mí. sí, sí. No me había fijado que tenía bajo el volumen. Es que ahora le bajé el volumen y no lo volví a subir. Dígame. Ah, ok. No, solo era para decirle que Alexis se va a conectar tarde porque lo va a dar la casa. ¿Por qué él va? No le escuché. Ah, que lo agarró la lluvia en la universidad y hasta ahorita va para la casa. Ah, sí, no Se se va a preocupe. conectar tarde. Ok, Listo. gracias. Ok, gracias, Noeli. No las escuchaba. Vale más que me dijeron y le subí el volumen porque no las iba a escuchar ni siquiera en la participación hoy. Ok, en la importancia entonces de la contabilidad bancaria, gracias, Yubi, tiene cuatro aspectos importantes. Facilita la toma de decisiones informada, asegura el cumplimiento de la normativa, permite la evaluación del rendimiento financiero y contribuye a la confianza de los clientes. Esos son los cuatro aspectos importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que es la contabilidad bancaria. En este caso, vamos a comenzar con el primero, que es facilita, y Noelia anda mojado de pelo, ¿verdad? No. No, Lick, es por la crema, creo. Ah, ok, yo creí que había mojado ahorita. Ok, vamos a ver. Facilita la toma de decisiones informadas. Es el primer aspecto, la primera característica. La contabilidad bancaria proporciona información precisa y actualizada que permite a los directivos y asesores tomar decisiones estratégicas fundamentales, mejorando así la eficiencia operativa y la rentabilidad del banco. Es importante entender que la operativa de una institución bancaria es un poquito diferente a lo de una empresa, ¿verdad? Por lo general, las empresas, su estructura es un poco más pequeña,
tienen su gerente, pero en el caso de lo que es la banca, ya hablamos de socios, ya hablamos de directivos, es cualquier cantidad de personas en estructura que está detrás de un banco, ¿verdad? Ejecutivos, presidente, vicepresidente, o sea, la estructura que maneja un banco es mucho más amplia que la que maneja una empresa. Asegura el cumplimiento de normativas. ¿A qué se refiere esto? En la contabilidad bancaria es indispensable que se cumplan todas las leyes y normativas que ya hemos visto, la ley del sistema financiero, ya vimos la ley contra el lavado de activos, ya vimos la ley de protección al consumidor, ya hemos visto varias leyes. Entonces, la contabilidad asegura que se cumplan esas leyes. ¿Verdad? Asegura que todas las transacciones y operaciones se realicen conforme a las leyes y regulaciones vigentes para poder minimizar los riesgos legales. Ya vimos la normativa donde se tiene que dejar aquel porcentaje por clientes morosos. Eso también es parte de una ley, evita riesgos. Entonces, esto va de la mano porque recuerden, ya vimos, vuelvo y repito, varias leyes y la contabilidad bancaria apoya a que en la operatividad de todas las transacciones y operaciones va de la mano realmente para que se cumplan esas leyes. ¿De acuerdo? Ok, permite la evaluación del rendimiento financiero, ese es otro aspecto muy importante en la contabilidad. Realizar un análisis detallado de cómo está el rendimiento financiero, facilitando la detención de áreas de mejora y optimización de recursos, lo que contribuye a un mejor desempeño financiero. Como en todas las empresas, se mide a través de los estados financieros el rendimiento que ésta tiene y en base a eso, ¿verdad? Se toma decisiones, como menciona aquí, se optimizan los recursos para contribuir a un mejor desempeño en las finanzas de la banca. Y finalmente, contribuye a la confianza del cliente. Si no existiera regulación, jóvenes, muy difícilmente el cliente tuviera confianza en el sistema financiero. En este caso, ¿a qué se refiere esta de la confianza del cliente? Se fundamenta en la transparencia y la correcta gestión de los recursos humanos. Una contabilidad precisa asegura a los clientes que sus fondos están bien gestionados, fortaleciendo la relación entre el banco y los clientes. Ayer yo les mencionaba algo y de hecho se los coloqué en un ejemplo, que les colocaba el caso, por ejemplo, de la señorita Ingrid Vega, creo que les mencioné. ¿Qué pasaba con eso? Porque ella tiene la certeza y la seguridad que el banco le tiene que resolver. ¿Por qué? Porque es un cargo que no amerita, ¿cómo les puedo decir? Tendría que estar la resolución a favor de ella porque paga en tiempo y forma todo el dinero que debe, no deja nada. Que cuando solo pagamos una parte, ahí no hay reclamo, porque si solo pagamos una parte, no estamos pagando de contado. Pero ella paga su deuda completamente de contado. Entonces, si ella paga la deuda de contado, eso implica que si le cobran intereses, es obligación del banco reversarlo. ¿Y qué? ¿Cuál es la confianza que tiene Ingrid, que tendría Ingrid, que hay una ley que la respalda? Esa ley es la ley de protección al consumidor. O sea, eso es lo que hace tener confianza a los clientes en la parte de la banca, ¿verdad? Que existen leyes que nos respaldan. Que de repente, miren, hay gente que llega al banco realmente reclamando por reclamar. O sea, realmente haciendo la fuerza. Pero hay otros clientes que de repente vienen y dicen, bueno, yo voy a reclamar porque realmente tengo la razón y realmente yo tengo una ley que me respalda. Entonces, ese es un aspecto muy importante, que el hecho que existan esas leyes contribuye para que los clientes se sientan más tranquilos,
sabiendo que hay algo que los respalda. ¿Cuáles son los principales conceptos de la contabilidad bancaria? Como en todas las demás empresas tenemos los activos, que son los recursos financieros esenciales que tiene la banca. Tenemos los pasivos, que son las deudas y obligaciones que tiene la banca. Y tenemos el patrimonio, que como todos sabemos, el patrimonio es el capital de la entidad, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver aquí, por ejemplo, en la parte de los registros contables en el banco, hay una descripción de las etapas claves en el registro contable de las instituciones bancarias. Fíjense bien acá. Por ejemplo, vamos a ver aquí en esto de los registros contables y vamos a comenzar viendo la apertura de cuentas. ¿Qué pasa con una apertura de cuenta? Este es un proceso inicial en el que se registran los datos del cliente y se le asigna un número de cuenta, permitiendo la gestión de fondos desde el primer día. O sea, en el banco, ¿qué se hace? Usted viene, llega al banco, apertura una cuenta, me brinda los datos si yo soy el ejecutivo y yo no es que, y le doy la tarjeta de débito de manera inmediata. Creo que a estas alturas no hay ninguna institución bancaria que no le dé la tarjeta de débito en el momento. Todas las están, antes era más complicado, la tarjeta venía hasta dentro de 5 días en algunas instituciones bancarias, pero sin temor a equivocarme, creo que ahora todas las están dando de manera inmediata. Entonces, la cuestión aquí es que inmediatamente usted apertura su cuenta, inmediatamente usted tiene el acceso a los fondos. No es que aperture la cuenta hoy y hasta dentro de 5 días puedo retirar o depositar. No, desde el momento que usted apertura la cuenta, ya puede hacer uso del dinero, depositar o retirar. Registro de transacciones diarias. ¿Esto a qué se refiere? Este es un registro sistemático que hace la banca de todas las operaciones realizadas por los clientes. Fíjense bien, ellos también llevan su contabilidad, no crean que es así como las empresas llevan sus cuentas de caja, banco, inventarios de mercadería, etcétera. En el caso de ellos tienen cuentas y las vamos a ver más adelante para el tercer parcial. Ellos tienen cuentas y cada cuenta tiene un numerito, un número a la par, un numerito, son unos códigos. Entonces, ellos registran sus operaciones por todos los depósitos que se hacen. Miren, por todos los depósitos se registra. Por todos los retiros que realiza un cliente, se realiza también un registro. Por todas las transferencias que un cliente realiza, se va realizando un registro contable, garantizando la trazabilidad y transparencia. ¿Verdad? Absolutamente por todos los depósitos que el banco recibe, se va registrando la transacción. Todos los retiros que realizan los clientes se registra la transacción, ¿verdad? Y estos jóvenes se tiene que hacer, es una operación que se realiza de manera diaria porque ellos hacen un cierre contable. ¿De acuerdo? Entonces no es algo que como que, ay, lo voy a registrar hasta mañana. No, las operaciones se realizan de manera diaria. Vamos a ver el cierre de periodos contables. Este cierre, recuerden que el anterior era registrar las transacciones. ¿De acuerdo? Ahora en este es el cierre de periodos contables. Este es un proceso de consolidación de cuentas al final de un periodo. Se hace la elaboración de informes financieros y se hace una evaluación del rendimiento económico del banco. O sea, por lo general, no sé si han escuchado a alguien que me diga, los cierres contables de periodos contables, ¿cada cuánto se hacen? En la banca, ¿cada cuánto se harían los cierres de los periodos contables? ¿Han escuchado? En las empresas, por lo general, realizamos los estados financieros una vez al año. O hay empresas que de acuerdo a su política puede ser trimestral
puede ser semestral, pero lo que más se recomienda es anual. Ahora, viendo esto que les mencioné ahorita, las características que les mencioné ahorita, analizando ustedes, ¿cuándo creen ustedes que se hace el cierre del periodo contable? ¿Cuándo lo realizaríamos ese cierre? ¿Cuándo realizaríamos ese cierre? Vamos a ver. Ok. En este caso, las transacciones se registran, todo lo que el banco recibe lo registra de manera diaria, ¿verdad? Y los cierres de periodos contables en la banca se realizan de manera mensual. ¿De acuerdo? Por lo general, esta gente temprano se va de lunes a jueves, pero ya lo que es últimos días del mes, 28, 29 y 30, esta gente sale tarde porque está haciendo los cierres de periodo contable. Cuando me refiero a cierres de periodo contable es el informe financiero, la elaboración de los informes financieros que ellos tienen que presentar por todos los registros de las transacciones que hicieron de manera diaria. Del 1 al 30 hacen una consolidación. Ese es el informe financiero que ellos realizan. A eso le llamamos el cierre de periodo contable. A ese proceso que consolida toda esa información. ¿Hasta aquí vamos bien o alguna consulta? ¿Vamos bien? Ok. No, buena pregunta la que hizo. Los cierres de periodos contables en la banca, ahí sí. En la empresa sí nos podemos dar el lujo porque la empresa pone, es de acuerdo a la política que ellos tengan. Hay empresas que lo hacen semestral, hay empresas que lo hacen trimestral y lo recomendable es anual. Pero en el caso de la banca, ahí sí, el cierre del periodo contable es mensual. Ese sí, todos los meses se tiene que consolidar toda la información. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a esto, que de esto hasta la otra semana, hoy no lo voy a cargar esta, pero tenemos que hacer una pequeña investigación. No voy a ahondar en esto, pero no sé si lo han escuchado. ¿Han escuchado las basileas? ¿Han escuchado? Esta es la Basilea 3, pero hay varias. ¿Nunca lo han escuchado? Ok. Hay algo que se llama Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3. Es prácticamente un documento o una normativa, pero en cada una van decretos. Por ejemplo, en la Basilea 3, ¿qué establece la Basilea 3? Y menciona la 3 porque es la que va relacionada con el tema que estamos viendo, pero repito, hay Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3. La Basilea 3, ¿a qué se refiere? Se centra en mejorar la regulación, la supervisión y la gestión de riesgos dentro del sector bancario. Esta Basilea establece requisitos más estrictos sobre el capital y la liquidez para asegurar la solidez de las instituciones financieras ante crisis económicas. ¿Qué hace esta Basilea 3? Para que me entiendan mejor. Dentro del marco o dentro del documento, este es un acuerdo. La Basilea es un acuerdo entre varios bancos, no solo de Honduras, varios bancos de diferentes países que están incorporados en la Basilea 3. Entonces, en el documento o en la normativa de la Basilea 3 está establecido todos los requisitos sobre el capital que deben de mantener los bancos y la liquidez que estos bancos deben de mantener. ¿Estamos claros? Repito, la Basilea es una normativa que establece
cuáles son los requisitos sobre el capital que los bancos deben de mantener y sobre la liquidez que ellos deben de mantener para asegurar la solidez de las instituciones bancarias. Esto, repito, este acuerdo de la Basilea III no solo es para Honduras. Más adelante, cuando lo investiguemos, vamos a ver que hay varios países que deben de incluirse en este acuerdo. Todos aquellos que pertenecen o aceptaron pertenecer a los acuerdos de Basilea están incorporados aquí. ¿De acuerdo? Repito, esto es un documento que establece cuánto es el capital que deben de mantener las instituciones bancarias y cuánto es la liquidez. ¿Cómo debe ser la liquidez? Y ya vamos a ver algunos porcentajes acá. ¿Qué será? Y la ley de Sarbanes tampoco la han visto. Esta, por lo general, en contabilidad administrativa o administración financiera, tampoco. Ajá, ahí está Bresner, dígame. Esa sí la conozco porque en una serie que me estaba viendo sí la mencionan, de que esa es así como cuando, digamos, esa sirve para que una empresa o los dueños, por ejemplo, de una empresa no oculten, por ejemplo, información, algo así como la información real de cómo está el estado de la empresa y que la información, porque usualmente las empresas grandes siempre como que tienen todos los datos públicos, ¿no? De cómo están sus finanzas y eso o lo que ganan así en los trimestres y tal. Entonces, eso también obliga a que las empresas sí sean como transparentes con eso para que no engañe, por ejemplo, ya sea a inversores o a clientes también a que se metan a invertir en esa empresa, cuestiones así. Correcto. Muy bien, vamos a investigar más sobre esa ley, así como dice Bresner. Correcto, Bresner. Esta ley de Sarbanes es una legislación. Cuando hablamos de legislación, ¿a qué nos referimos? Ustedes que están llevando la clase de legislación empresarial, ¿qué hay ahí en legislación empresarial? Es como una formativa, ajá, una formativa, una ley. Correcto. Como menciona Ingrid y Bresner, cuando habla de legislación se refiere a leyes y a normativas que se deben de cumplir. Entonces, eso es la ley de Sarbanes. Es una ley, es una normativa estadounidense que busca proteger a los inversores mediante la mejora de la precisión y la fiabilidad de las divulgaciones corporativas. Impone obligaciones de transparencia que son especialmente críticas para las entidades financieras. En esta ley no cabe el hecho de que, recuerden que existe algo que llamamos, que no sé si lo vimos con ustedes, bueno, yo lo doy por lo general en Administración Financiera 2, imparto el tema de la bolsa de valores. En la bolsa de valores siempre hay varias personas que quieren invertir hay varias empresas. Si usted quiere invertir en la bolsa de valores, lo puede hacer en físico, es decir, ir directamente a una empresa para invertir a la bolsa de valores o hacerlo de manera en línea, ¿verdad? Entonces, en este caso, dígame, Alfredo. ¿Alfredo? Sí, Lee, que eso que le iba a mencionar que Ajá. mediante brokers uno puede invertir. Correcto, brokers, muy bien. Así es. Entonces, exacto, la bolsa de valores es comprar acciones, invertir en la bolsa, comprar acciones para recibir un rendimiento. ¿De acuerdo? Pero esa compra la podemos hacer en físico, es decir, directamente en la empresa. Ingrid está interesado en invertir en una empresa X y va directamente a la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo, que es una de las bolsas de valores más reconocidas. Ingrid va a la Bolsa de Valores de Nueva York, espera el momento preciso para invertir. Invertir es comprar acciones, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la ley de Sarbanes? Que los dueños de las empresas que están ahí, que están vendiendo sus acciones, no pueden mentir, como mencionaba Bresner, sobre su situación financiera, que a veces hay empresas que ponen cosas
que realmente no es la realidad de su empresa. La ley de Sarbanes establece que las empresas deben ser transparentes, o sea, que la realidad, porque cuando usted va a invertir en la bolsa de valores, usted indaga sobre esta empresa, cómo está su solidez, cuál es el prestigio, cuál es la solidez de esta empresa, cómo está realmente la situación financiera de ella. Y repito, a veces hay empresas que tienden a mentir o aparentar para que los inversores compren. Pero la ley de Sarbanes tiene esa normativa de que las personas deben brindar la información real, deben ser transparentes. Dígame, Alfredo. Alfredo, No, Lee, que le iba a decir que no solo se puede comprar acciones de empresas, sino que también fondos indexados y también con dichas empresas uno puede también invertir de una manera que uno si sube o si baja. O sea, literalmente como, no como una casa de apuestas, porque cuando uno invierte en la bolsa de valores lo hace con probabilidad y con argumentos. Pero sí uno puede decidir si una acción va a subir o si va a bajar. Eso quería comentar. correcto. Igual en la inversión de la bolsa de valores, usted tiene que estar seguro de dónde está invirtiendo, ¿verdad? Porque recuerde que hay situaciones, por ejemplo, como en pandemia, que a la gente que invirtió en pandemia, a mucha gente le fue mal. ¿Por qué? Porque las acciones bajaron en pandemia. Entonces sus inversiones por ende bajaron. Hay empresas, de hecho, que quebraron y si usted le tocó invertir en esas empresas, pues perdió su plata. Entonces eso es muy importante que lo comprendamos. Vamos a ver si nos da chance de ver ese tema más adelante de la bolsa de valores. Ok, ¿claros con la ley de Sarbanes? Repito, esta es una ley, una normativa que establece que las empresas deben ser transparentes en su información. ¿De acuerdo? Información, llámese información financiera, información de liquidez, información de prestigio de la empresa, etcétera. Ok, vamos a ver los análisis de estados financieros bancarios. Solo más o menos porque hay un tema que profundiza un poco más en esto. Este análisis proporciona una visión clara de cómo está la salud financiera y la capacidad del banco para generar ingresos y gestionar recursos. Se pide por lo menos un 15% de rentabilidad sobre activos, ¿verdad? Un 30% de porcentaje de activos líquidos, que ya voy a profundizar en eso más adelante. Miren, se pide un 5% de proporción de morosidad. O sea, tenemos que estar preparados con ese 5% de morosidad, que ayer lo vimos en el caso que presentamos. ¿Se acuerdan? Usted no puede pensar, jamás puede pensar que usted va a emprender en un negocio y que nunca va a tener mora. ¿De acuerdo? Siempre, siempre va a haber un cliente que le va a quedar mal. Porque aparentemente usted lo pudo haber evaluado, pasó todos los filtros, aparece que está bien en la central de riesgos, tiene buen récord Pero crediticio. Dígame, Bresner. sí, disculpe, añadiendo lo que iba a decir, sí, pero o sea, como dice, al final se pueden dar infortunios, ¿no? Que tal vez Correcto. ahí uno no puede predecir ese tipo de cosas, por más que, como dice usted, uno realmente sí investiga al cliente, porque son, bueno, la misma palabra lo dice, infortunios así de imprevistos y eso hace que algunos clientes puedan quedar como deudores o morosos, aunque ellos no, que en muchas ocasiones lógico que es porque ellos no quieren. Lo que menciona Bresner, hay clientes que son sinvergüenza jóvenes porque hasta con la cara lavada porque es sinvergüenzada de ser moroso, pero hay clientes que realmente no quieren estar en mora, pero lastimosamente de repente usted tiene su trabajo y cuando menos acuerda lo despiden, ¿qué hace? ¿Verdad? Con las deudas, mucha gente en cuanto le pagan sus prestaciones lo que hace es que paga
las deudas que tiene, pero a veces con las prestaciones, si es poquito el tiempo que llegaba trabajando, no le ajusta y queda debiendo. Dígame. Correcto. Se le va sumando esa mora, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y la banca tiene que tener este 5% de proporción de morosidad. Fíjense bien, se exige que tengan ellos, la banca, un crecimiento interanual en depósitos de un 20%. Ojo, esta parte sí es fundamental. Ustedes dirán, bueno, pero ellos abren las cuentas porque creen que en los bancos aumentan las metas a los oficiales de servicio al cliente, que es así por así, que de repente eh, venía Noeli y la exigencia para Noeli era abrir en el mes en el banco 20 cuentas mensuales. Empezó abriendo 20 cuentas mensuales en todo el año 2024. 20 cuentas mensuales abría. Pero ya en el año 2025 le tocaba abrir 30 cuentas mensuales y en el año 2026 ya le suben a 35, 37 cuentas mensuales. ¿Por qué los bancos aumentan esa meta de apertura de cuentas a los oficiales de servicio al cliente? Porque tiene que haber, y hay una exigencia, que los bancos tienen que tener por lo menos un 20% de crecimiento interanual en depósitos. Tienen que captar. Si apertura cuenta Noelis, eso implica, no todos los clientes que aperturan cuenta, ojo, la aperturan para estar depositando. Eso es algo que quiero que tengan claros. No todos los clientes que aperturan una cuenta, repito, es para estar utilizando para depositar. Muchos solo la aperturan porque van a recibir un depósito, porque le dijeron, fíjate que te voy a transferir 5,000 lempiras una sola vez y de ahí se olvidan de la cuenta, ¿verdad? Pero por eso es importante y por eso es que cada oficial de servicio al cliente tiene una meta de apertura, porque de esas cuentas que ellos abren, por lo menos tiene que haber ese crecimiento interanual en depósitos general de un 20% en todas las instituciones bancarias. Tiene que haber un 10% de los costos operativos sobre los ingresos. O sea, tienen que ellos hacer esos cálculos de esos costos operativos sobre ingresos, llámese costos operativos, bueno, en el caso de los estados de resultados en las empresas son los gastos de venta, gastos de administración, otros gastos. Pero esta parte la vamos a ver más a fondo cuando ya veamos las cuentas con sus respectivos códigos. Ok, ¿cuál es la gestión de riesgos en la contabilidad bancaria? Hay tres, ¿verdad? La gestión de riesgos aquí es crucial para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de las instituciones financieras, permitiendo anticipar y minimizar posibles pérdidas. O sea, como en todo lugar, usted tiene que saber medir los riesgos en cualquier situación. Usted sabe, por ejemplo, que si no estudia para un examen, corre el riesgo de quedarse en la clase, ¿verdad? Aunque usted haya sido un estudiante que prestó atención, pero no repasó, no estudió, no verificó. O en el caso de los becados, ¿verdad? Si usted viene y y prestó atención en toda la clase, pero no pegó su repasito, usted sabe que corre el riesgo de bajar su promedio. Igual en la contabilidad bancaria, se corren riesgos. Entonces, aquí hay que identificar los riesgos, evaluar los riesgos y mitigar los riesgos. ¿Cómo identificamos los riesgos en la banca? Se hace un reconocimiento de los diferentes tipos de riesgo que enfrenta la entidad bancaria, como que ellos tienen que identificar cuáles son los riesgos de crédito, cuáles son los riesgos de mercado, cuáles son los riesgos operativos. Ojo, hay riesgo en el crédito, hay riesgo. Ya lo mencionamos anteriormente.
El hecho de que el banco preste no quiere decir de que todo va a salir bien. No, hay un gran porcentaje de clientes que fallan y no pagan. ¿De acuerdo? ¿Hay riesgo para la banca? Sí, pero también hay riesgo para el cliente. En caso de préstamos hipotecarios, miren, cuando es un préstamo de hipoteca, el riesgo es menor para el banco, porque si es un riesgo de hipoteca y, por ejemplo, Ingrid no paga, la casa se la quitan a Ingrid. Entonces, ahí se mitiga un poco el riesgo. El banco no pierde tanto, pierde el cliente. Pero en el caso de los préstamos personales, como no se deja nada en garantía, por ejemplo, yo le presto a Ingrid 100.000 empiras y no me paga, se va, la llamo, la busco, no me contesta, ahí vamos a tener esa pérdida, ¿verdad? Esa cuenta incobrable. A menos que, como les mencioné en un ejemplo anteriormente, después de 10 años, Ingrid no se acuerda que dejó esa deuda en BAC, se vaya a aperturar una cuenta porque la mandó la nueva empresa que le va a pagar a BAC a abrir esa cuenta y ahí sí, mire, todo el dinero que a Ingrid le estén depositando, el banco se lo va a quitar, que eso creo que ya se los había explicado. ¿Cómo se evalúa el riesgo, jóvenes? Hay análisis de la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados utilizando herramientas cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Aquí se tiene que evaluar las probabilidades de los riesgos que hay. Se tienen que mitigar los riesgos. Mitigar es como reducir la exposición a los riesgos, ¿verdad? Incluyendo la diversificación de activos y la implementación de controles internos. Vaya, ¿cómo mitigo yo un riesgo, por ejemplo, en el caso ¿de qué les digo? De una inversión en la bolsa de valores. No poner, como dice, hay un dicho que dice, no pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿De acuerdo? Porque si usted hace eso, invierte todo su dinero, usted lo va a perder. Vaya, invierte todo su dinero y se va a la baja las acciones de esa empresa, ahí usted pierde. No mitigó el riesgo. Mitigar el riesgo en la banca es diversificar. ¿De acuerdo? Prestar, captar, prestar dinero, captar y tomar sus acciones preventivas en cuanto a morosidad. ¿De acuerdo? Tienen que hacer una diversificación, como cuando usted va de repente a invertir. No invierte en una sola cosa, haga diferentes tipos de inversiones. Eso es diversificar en los negocios. Ok, ¿qué más? Bueno, conclusiones, logré terminar el tema. La contabilidad no solo es fundamental para la gestión adecuada de los recursos financieros, sino que también refuerza la confianza en el sistema. Es crucial que las instituciones mantengan actualizados sus procesos contables y se adapten a los cambios legislativos. Legislativos es a las leyes, a los cambios que hayan en las leyes para asegurar su operatividad y competitividad en el mercado. Aquí es importante que entiendan que las leyes no son leyes permanentes. Recuerden que en las leyes en la banca y en todo lugar, estas leyes se pueden cambiar, ¿verdad? Y a veces cambian porque se han detectado algunos riesgos y de repente cambian las leyes. Por ejemplo, si hablamos del encaje legal, el encaje legal no siempre ha sido el 10% en moneda nacional, ¿verdad? El encaje Y me, legal ima- dígame. y me imagino que, bueno, igual, como dice usted, al final eso, las leyes siempre se van ajustando mediante pasa el tiempo y las que ya están también se perfeccionan. Porque vaya, Exacto, mencionando lo del encaje legal, es porque dudo mucho que la misma cantidad de gente que había, por ejemplo, en años anteriores en Honduras, haya tenido esa costumbre de invertir en bancos, como lo mencionaba usted, ¿no? Que antes se tenía más bien de que los bancos más bien la gente los desconocía o no sabían, exacto. no muchas personas estaban en ese entorno.
Y pues va a pasar lo mismo de que va a llegar un punto en el que ese encaje va a tener que aumentar ese porcentaje, porque también miro yo que la población siempre va en aumento y también la gente, todo el mundo empieza ya a tener su cuenta, a estar más en ese entorno financiero. Entonces sí, solo eso. Y recuerden que así como, no lo hemos visto, pero así como hay aumento en, ¿cómo se llama esto? Hay un aumento, se tiene que tener un incremento interanual en cuanto a lo que son los depósitos, también se exige a veces, bueno, es exigencia de las instituciones bancarias propias, ellas propias en sus leyes, que ellas tienen que incrementar la cantidad de dinero prestado, porque ellos ganan por los intereses. Y a mayor cantidad de dinero que prestamos, mayor riesgo va a tener la empresa de morosidad. Entonces, como mencionaba Bresner, ¿verdad? Existen las leyes, en este caso la del encaje legal, si siempre se tiene que mantener o de repente se puede, vaya, se mira que hay una baja en los depósitos y un incremento en los préstamos. Hay bancos que hay ocasiones que dicen, no, no tenemos fondos, pero ¿por qué? Porque ya se pasaron de la cantidad de préstamos que debían de prestar. Eso creo que en una clase, no me acuerdo, no sé si en esta misma o no me acuerdo en cuál, había oído algo similar de que, por ejemplo, los bancos tienen la costumbre de que cuando tienen bastantes ahorros, ellos lo que hacen es como que disminuyen, creo, la tasa que pagan a los ahorradores y creo, no, disminuyen la tasa de préstamos, quiero decir, para que la gente creo que se aviente, se enganche más a sacar préstamos para que ellos logren estar circulando dinero. Y lo mismo pasa con los ahorros. Creo que cuando tienen bastantes ahorros, ellos como que también disminuyen la tasa que pagan por el dinero que tienen ahorrado para que la gente como que quiera optar a ahorrar menos. Como que ellos tratan siempre de manipular eso para que ellos tengan ese equilibrio. Exactamente, así como lo mencionó Bresner. Cuando hay varios depósitos, eso significa que tenemos bastante liquidez. Entonces, si hay bastantes depósitos, o sea, si tenemos bastante captación, un buen porcentaje, el banco lo que hace es incentivar y motivar para que los clientes se animen a solicitar préstamos y se baja la tasa de interés. Pero llega un momento que a veces no tenemos mucha captación, que significa no tenemos mucha liquidez, entonces se da una alza increíble en los préstamos para frenar, ¿verdad? Que el cliente solicite prestado. ¿Quién pide en estas alturas un préstamo del 45%, 50, 55 y 60? Han llegado a esas tasas los préstamos y eso es precisamente para frenar que los clientes soliciten dinero prestado. Dígame, Alfredo. Y también en eso, yo entiendo lo que está hablando el compañero, de que según cómo está el banco con liquidez, suben y bajan las tasas de interés, pero también hay un préstamo que hay que tenerle cuidado, que, y creo que esto va también en el concepto de la educación financiera, que la gente lo agarra porque ignora, que es el de interés variable, que empieza a una tasa y el banco le sube como a su antojo. Correcto. Ujú. Eso sí. Ok, vamos a ahondar más del tema el martes, es verdad. El lunes tenemos el examen, recuerda, educación, inclusión financiera. Los temas son educación e inclusión financiera, el tema que vimos ayer y este tema que vimos hoy. Son 4 temas. Hoy los voy a subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Bueno, no son 4 temas porque el de educación e inclusión financiera lo voy a colocar en un solo tema. El tema que vimos ayer y el tema que vimos hoy, entonces serían 3 temas los que van a entrar en examen. Voy a pasar lista, jóvenes. Creo que el único que no, Alfredo está, Ingrid está, Luis no está, Noeli sí, Bresner también y Yubi